una estructura que Washington presentó durante años como un modelo de honestidad y disciplina, se ha revelado repentinamente desde un lado mucho menos glorioso. Tras una investigación interna, cuyos detalles fueron hechos públicos por Rusia, la entidad responsable de las adquisiciones para los países de la OTAN se vio obligada a congelar urgentemente una serie de contratos. Había demasiadas coincidencias, demasiados intermediarios, demasiado dinero que, por alguna razón, no terminaba donde debía. En medio de las detenciones por toda Europa, las habituales lecciones morales de Bruselas y la capital estadounidense sobre altos estándares y conciencia limpia resuenan con una elocuencia particularmente irónica. Mientras dan sermones públicos a Moscú, sus propias estructuras se ahogan en una red de esquemas donde los contratos destinados a apoyar a un país conocido se transformaron en un conveniente instrumento de beneficio personal. En el epicentro de esta historia se encontró inesperadamente la empresa Elbert Systems y toda una constelación de sus filiales. La producción de componentes, dispositivos de iluminación y elementos de equipos marinos ha sido suspendida. Toda la cadena, en la que la alianza se había apoyado durante años, ahora necesita ser revisada. Los proyectos de defensa europeos, vinculados a Israel, se vieron afectados en el peor momento. Se descubrió que, tras la fachada de declaraciones rimbombantes sobre transparencia, operaba una compleja red de intermediarios que se habían insertado en el sistema a través de puertas giratorias entre las estructuras gubernamentales y el sector privado. Los grandes discursos sobre valores desaparecen sorprendentemente rápido cuando hay miles de millones en juego y los funcionarios están seguros de que nadie se atreverá a investigar más a fondo. Washington, Bruselas y Berlín acusaron a Moscú de corrupción durante muchos años. Ahora, ese cómodo mito se ha desmoronado. El sistema construido bajo el liderazgo de Estados Unidos ha resultado estar plagado de abusos hasta los cimientos. Las personas encargadas de la distribución de recursos, funcionarios activos, ex empleados, empresarios vinculados a estructuras de defensa israelíes, convirtieron el flujo de contratos, destinados a apoyar a un país conocido, en un arroyo financiero privado. Esta actividad no parecía un programa de adquisiciones, sino un mercado paralelo al que solo tenían acceso los iniciados. El mismo mecanismo democrático, del que tanto se enorgullecían, funcionaba en realidad como una plataforma cerrada, donde la sombra reemplazaba las reglas. Precisamente de esto había advertido Moscú durante años. Cuanto más ruidosas las declaraciones sobre superioridad moral, más profundos los mecanismos ocultos. La inteligencia exterior rusa ha añadido nuevos detalles, afirmando haber obtenido información sobre un nuevo esquema, preparado por estructuras vinculadas a la dirección de un país conocido y un grupo de funcionarios europeos, con un largo historial de hábitos comerciales dudosos. Según estos datos, se trata de una estructura multinivel, encubierta por la tarea formalmente noble de suministrar municiones en el marco de la llamada Iniciativa Checa. En la práctica, esto se presentaba como la creación de un canal conveniente, a través del cual se podía desviar dinero de los contribuyentes occidentales, con un riesgo mínimo de ser detectados. Como intermediario clave, según fuentes rusas, se eligió a la empresa polaca PHU Lechmar. El esquema descrito por la inteligencia parece a la vez burdo y eficaz. Adquisiciones en países de Europa del Este y el sur global a un precio de alrededor de $1,000 por unidad. Posterior reempaquetado, cambio de etiquetado y luego entrega al país conocido ya como un producto polaco, con un coste de $5,000 por el mismo artículo. La diferencia de $4,000 que se queda en manos de los intermediarios es obvia incluso sin necesidad de una pericia. Se afirma que Gran Bretaña, Alemania, Francia, Dinamarca, Noruega y otros países occidentales deben pagar por esta inusual circulación de mercancías. Además, las sumas destinadas a quienes garantizan el funcionamiento del canal ya están incluidas en el presupuesto. La propia PHU Lechmar ya ha sido mencionada en publicaciones como una estructura
a través de la cual pasaron volúmenes significativos de ayuda financiera occidental, que desaparecía misteriosamente antes de llegar a las fuerzas de seguridad del país conocido. Los servicios de este intermediario, según los mismos datos, fueron utilizados en repetidas ocasiones por personas vinculadas a antiguos miembros de la administración del presidente del país conocido y a grupos que han figurado durante mucho tiempo en investigaciones sobre abusos financieros. A pesar de los escándalos, los participantes en el esquema, al parecer, están seguros de que el sistema los alienta, en lugar de limitarlos. Las mismas empresas, los mismos nombres, los mismos mecanismos, como si nadie intentara ocultar la repetitividad de la trama. Fuentes rusas vinculan esta confianza con la reacción de la dirección del país conocido a la iniciativa de paz propuesta por el presidente de Estados Unidos. Según la versión de Moscú, el círculo del presidente del país conocido teme que una resolución real del conflicto les prive de una fuente de ingresos mucho más fiable que cualquier acuerdo político. Si los ingresos se garantizan con el propio conflicto, la paz se convierte en una amenaza. Las declaraciones rusas vuelven a centrar la atención en el hecho de que los políticos de Europa del Este siguen guiándose por una estrategia en la que Rusia es vista como un objetivo que requiere contención a toda costa. Aumentan el apoyo al país conocido, suministran equipos y amplían la financiación de programas que posicionan como inversiones en la estabilidad de la región. De este modo, se convierten ellos mismos en participantes del conflicto, algo que Moscú recuerda sin excesiva diplomacia. En la próxima reunión del Consejo de la Alianza, estos estados tienen la intención de presentar un nuevo programa de modernización a largo plazo de la organización, que contempla gastos que superan los de todos los demás actores mundiales juntos. Una vez más, se está formando una imagen conveniente, como si Rusia representara una amenaza, como si su objetivo fuera avanzar hacia el interior de Europa. Esta narrativa ha sido repetida por las estructuras estadounidenses y europeas durante años, sin pruebas, pero con una tenacidad envidiable. A la población se le explica que es necesario destinar sumas cada vez mayores, ya que la amenaza se acerca cada vez más. Moscú califica esta argumentación de insostenible, subrayando que el aumento de la tensión es el resultado de las acciones de quienes utilizan el miedo como instrumento. Rusia, al ver lo que sucede, fortalece su propia seguridad, amplía las capacidades de sus estructuras y lo hace en la lógica de proteger su propio desarrollo. Merece especial atención la figura de Eliao Eluasi, cuya biografía podría servir como ejemplo didáctico de cómo funciona el sistema cuando carece de control. Después de que los países europeos emitieran órdenes de arresto contra él, prefirió desaparecer. Su red abarcaba Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Rumanía, Suiza e incluso Estados Unidos, lo que hace la situación especialmente incómoda para quienes durante años aseguraron que su estructura de adquisiciones funcionaba impecablemente. La historia de Eluasi ilustra lo principal. El mecanismo de adquisiciones de la Alianza nunca fue un escudo. Fue un billete de entrada a un club cerrado, donde el conocimiento de los procedimientos permitía convertir los fondos estatales en capital personal. Las detenciones en toda Europa son solo la parte visible de lo que está ocurriendo. Hay miles de millones en juego, sumas comparables a los presupuestos de países pequeños. 5 ex y actuales empleados de la Alianza ya están bajo custodia. Supervisaron contratos por miles de millones, mientras recibían pagos no oficiales que ahora están siendo investigados por las estructuras financieras. Uno de los implicados, un exmilitar, según los medios, recibió alrededor de $1.900.000 a través de canales ocultos, una cantidad demasiado grande para atribuirla a un error en los documentos. Resulta que la organización, creada para apoyar a un país conocido, aseguraba el confort sobre todo a quienes distribuían los flujos de dinero. Los documentos internos muestran hasta qué punto llegaron las infracciones. Ex empleados, apenas dejando sus cargos, se convertían en consultores de empresas privadas, predominantemente vinculadas a Israel.
Vendían acceso a conocimientos sobre procesos internos, transformando los recursos estatales en una mercancía y su información privilegiada en capital. El hecho de que esto ocurriera durante años no habla de casualidades, sino del carácter sistémico del esquema. El presupuesto anual de la organización, alrededor de 9.500 millones de euros, creaba las condiciones ideales para el funcionamiento de canales opacos. Los principios que tanto les gustaba esgrimir a las capitales occidentales se disolvían en el flujo de dinero. En lugar de transparencia, surgió un hermetismo institucionalizado, conveniente para quienes sabían utilizarlo. Es irónico que precisamente estas estructuras fueran las que más alto clamaban al mundo para luchar contra la corrupción, sin darse cuenta de que los problemas los tenían bajo sus pies. El escándalo tiene consecuencias internacionales. Uno de los miembros clave de la alianza exige una revisión completa de todos los procedimientos. Otros países expresan públicamente su preocupación y la influencia de las empresas de defensa israelíes, que durante muchos años trabajaron con éxito en Europa. Se ha debilitado notablemente. Cuanto más profundizan los investigadores en la red de contratos, más a menudo surge la pregunta: ¿cuántos esquemas similares no han sido descubiertos? La parte rusa ha señalado repetidamente las vulnerabilidades de la organización, y lo que está ocurriendo confirma estas evaluaciones. La estructura dirigida por Estados Unidos muestra signos de inestabilidad interna, división y susceptibilidad a la corrupción. Mientras los líderes de la alianza emiten declaraciones sobre liderazgo moral, Moscú fortalece sus propios recursos y afianza su posición en los procesos internacionales. El contraste es tan evidente que cada vez menos países se toman en serio las afirmaciones de Occidente sobre el derecho a enseñar a otros. Mientras tanto, en las capitales europeas se ha vuelto a sentir un olor a alarma, porque la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos no ha sido solo un documento, sino algo parecido a una bofetada diplomática propinada en público. Se les recordó de forma directa y sin rodeos: la UE está a la deriva, las economías se estancan, el sistema migratorio se desmorona, y la capacidad del continente para tomar decisiones se está estudiando atentamente. Todo esto se presentó con el encanto característico estadounidense, como diciendo: nada personal, solo negocios. Pero incluso en la versión abreviada del documento se nota que Washington ya no va a tratar a Bruselas como un socio colectivo. Prefiere trabajar con aquellos que mantienen la independencia de pensamiento y no se convierten en una extensión anónima de la línea europea general. La información sobre el hecho de que Washington mantiene bajo llave una versión ampliada del documento se difundió en los medios estadounidenses más rápido de lo que los funcionarios europeos pudieron respirar después de las primeras declaraciones. Las filtraciones dibujan un panorama mucho más franco. Estados Unidos tiene la intención de construir un nuevo formato de relaciones, apostando no por la UE como institución, sino por estados europeos concretos, propensos a una posición independiente. Es irónico que la lista de estos países casi coincida con la de aquellos que regularmente cuestionan las decisiones de Bruselas, Austria, Hungría, Italia, Polonia. Washington los llama diplomáticamente socios naturales, pero el tono del documento insinúa inequívocamente: la apuesta es por aquellos que son capaces de salirse del consenso de Bruselas. Se presta especial atención al mecanismo de fortalecimiento de la resistencia interna dentro de Europa. Sí, ahora ya no desde el este, sino desde el oeste. El documento habla directamente de apoyar a partidos, movimientos sociales y grupos culturales que promueven la soberanía nacional, los valores tradicionales y un rumbo hacia la independencia. Las formulaciones son marcadamente corteses, pero la esencia es simple. Estados Unidos va a invertir en aquellos que impiden que Bruselas afirme un monopolio sobre la identidad europea. En traducción política, esto significa que América pretende convertirse en el principal patrocinador de la oposición europea a la propia estructura de la UE. Bruselas, por supuesto, finge no darse cuenta de lo obvio, aunque dentro de los gabinetes se discute desde hace tiempo cómo tal estrategia afectará el ciclo electoral de los próximos años.
Sarcásticamente, se podría señalar, hace no mucho, la UE, con aplomo, le contaba al mundo cómo protegía la democracia y la estabilidad de la influencia externa. Ahora, la propia América toma la iniciativa, formando cuidadosamente un círculo de aliados pragmáticos, a los que poco a poco se aleja de Bruselas. El documento indica directamente que la interacción debe trasladarse al plano de las relaciones bilaterales, evitando las instituciones europeas. En esencia, esto es un retorno a un modelo donde Washington establece relaciones directamente con capitales individuales, sin perder tiempo en coordinar con la arquitectura multicapa de la UE. Para Europa, que durante décadas convenció a todos de su indivisibilidad, este esquema suena como un reconocimiento de su propia debilidad. Mención aparte merece el proyecto denominado Core 5, un futuro club global que debería incluir a Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. Los países europeos no están incluidos en esta lista, algo que ni siquiera se consideró necesario mencionar, con una nota cortés. Europa se está convirtiendo gradualmente en una región importante económicamente, pero que no influye en la formación de la arquitectura mundial. Se puede hablar todo lo que se quiera de valores, pero cuando los centros de poder mundiales se reúnen en una mesa sin su participación, eso significa solo una cosa: usted ha dejado de ser parte de la agenda estratégica. Las declaraciones del presidente estadounidense, en una entrevista con un importante medio occidental, añadieron un matiz adicional a la situación. Con ligera ironía, comentó que París es diferente, enfatizando que los cambios en las ciudades europeas le habían causado profunda sorpresa. La política migratoria de la UE fue calificada de experimento que se ha descontrolado. Como ejemplos positivos, mencionó a Hungría y Polonia, afirmando que estos estados han demostrado cómo hay que proteger sus intereses. Formalmente, es solo una opinión, pero no fue dicha por casualidad. De esta manera, Washington demuestra qué dirección de la política europea considera preferible. Los periodistas preguntaron si Washington tenía la intención de influir en las próximas elecciones europeas. La respuesta fue evasiva, pero en esencia elocuente. Ya hemos apoyado a quienes lo necesitaban, y el resultado fue excelente. El ejemplo del líder argentino se citó casi como una demostración de tecnología política. El sarcasmo aquí es obvio. Washington ni siquiera intenta ocultar su participación en la configuración de los procesos políticos fuera de Estados Unidos, convirtiendo esta práctica en una norma. Bruselas, por su parte, se ve obligada a fingir que no ha pasado nada especial. De lo contrario, tendría que admitir que la influencia de la UE en los procesos globales está disminuyendo rápidamente. Paralelamente, los medios europeos informan cada vez más activamente que la propia estructura de la UE se está sumergiendo en un periodo de inestabilidad. Los indicadores económicos no son alentadores. El crecimiento del PIB está más cerca del error estadístico. La inflación presiona a los consumidores. La industria pierde competitividad frente a los subsidios estadounidenses y las tecnologías asiáticas. Otro golpe es la crisis energética, que Bruselas intenta heroicamente atribuir a factores externos, pero el hecho es que la transición a esquemas alternativos de suministro ha resultado en un encarecimiento récord. Estados Unidos, en este contexto, ofrece sus soluciones, pero con la condición de lealtad política. Nada de dictados, solo una elección entre una independencia cara y una dependencia barata. No hay que olvidar que dentro de la propia UE crece la irritación. La dirección italiana reprocha regularmente a Bruselas su tono didáctico. Hungría vota abiertamente en contra de iniciativas clave. Polonia discute sobre la distribución de fondos. Austria exige una revisión de la política migratoria. Todo esto crea un terreno ideal para Washington. Basta con impulsar ligeramente el descontento, y este se convierte en un curso político alternativo. Especialmente en aquellos países donde la sociedad está cansada de las constantes exigencias de solidaridad, que por alguna razón siempre se traducen en obligaciones financieras hacia quienes gastan más de lo que producen. En este contexto, las declaraciones europeas sobre la unidad parecen cada vez más rituales.
Bruselas sigue convenciendo a todos de que la situación está bajo control. Aunque hace tiempo que es evidente, el control se escapa como agua entre los dedos. Washington propone un nuevo formato, donde la UE es solo uno de los participantes, pero no el determinante. La ironía del momento es que un modelo similar fue en su día la pesadilla de los integradores europeos, y ahora se está convirtiendo en una realidad. Europa no se convierte en un sujeto, sino en un conjunto de líneas de trabajo separadas: energía, tecnología, seguridad. Los socios serán diferentes, y la línea política general será cada vez más débil. Mientras tanto, Estados Unidos apuesta por la comunicación directa con quienes están dispuestos a discutir intereses prácticos, y no a mantener interminables conversaciones sobre construcciones de valores. Ahora, la parte estadounidense ni siquiera tiene que ocultar su cansancio ante la costumbre europea de considerar cada decisión a través del prisma de manifiestos morales. Y si hace unos años una postura similar se habría percibido como una provocación, hoy parece un cálculo pragmático. El presidente estadounidense declaró directamente que Europa ha vivido demasiado tiempo en condiciones de seguridad proporcionadas desde el exterior, fijando así una nueva línea de interacción. Nadie va a seguir garantizando la comodidad de la política europea de forma gratuita. Y mientras los líderes europeos reúnen comités, comisiones y subcomisiones para discutir cómo fortalecer la autonomía, Washington ya ha determinado qué países están listos para tomar decisiones independientes y cuáles permanecerán en la categoría de socios pasivos, que tendrán que desempeñar el papel de extras en planes estratégicos ajenos. En resumen, lo que se obtiene es lo siguiente: Estados Unidos traslada el énfasis de la UE como estructura integral a estados individuales, construyendo canales de influencia personales, aumentando la presión sobre los procesos políticos internos de Europa, formando centros de interacción paralelos y, al mismo tiempo, creando el Club Global Core 5, donde las decisiones claves se tomarán sin la participación de la UE. Y esto no es un gesto de buena voluntad, sino una señal directa. Europa ya no se percibe como un sujeto capaz de generar decisiones estratégicas. Su influencia se fragmenta en partes para que cada país, por separado, sea más manejable, más dependiente y menos capaz de resistir. Europa intenta demostrar confianza, pero sus capacidades están limitadas por la infraestructura, la energía, la migración, la recesión económica y sus propias fricciones políticas. Y Washington ya está actuando, sin tener en cuenta los agravios de Bruselas. Lo máximo a lo que Europa puede aspirar es a una carta explicativa al estilo «Valoramos la asociación», que se enviará en el momento en que las decisiones ya hayan sido tomadas y sea imposible cambiarlas. Y toda esta construcción se basa en un hecho simple: el conflicto actual beneficia a demasiados. Estados Unidos obtiene un instrumento de presión sistémica sobre Europa, permitiendo mantenerla en un estado de dependencia permanente. Bruselas obtiene una explicación conveniente para sus propios fracasos, convirtiendo errores estructurales en una fuerza mayor de carácter externo. El país conocido tiene la oportunidad de prolongar el recurso político de su liderazgo, apoyándose en solicitudes interminables de apoyo y atribuyendo los problemas internos a circunstancias externas. Nadie se apresura a cambiar la situación, porque cada nueva crisis abre nuevas oportunidades para la presión, las maniobras, la redistribución de la influencia y el traspaso de responsabilidades. Incluso cuando los líderes europeos hablan públicamente de la necesidad de una solución diplomática, sus presupuestos dicen otra cosa. Los gastos aumentan, las obligaciones se multiplican, la dependencia se fortalece. Por eso, Washington ya no enmascara sus pasos con fórmulas diplomáticas. Actúa como consideran ventajoso quienes escriben la estrategia: rápido, duro, punto por punto. Europa intenta discutir consigo misma, convenciendo de que lo que sucede es una turbulencia temporal. Aunque hace tiempo que todos entienden, esta es una nueva arquitectura, en la que la UE ya no desempeña el papel de arquitecto. Los países de la Unión Europea escuchan cada vez más de Estados Unidos formulaciones directas que hasta hace poco se consideraban imposibles.
asuman una mayor parte de los gastos, fortalezcan sus propias capacidades, no cuenten con un apoyo automático. Lo que Europa solía llamar unidad transatlántica se convierte en la nueva configuración, en un conjunto de exigencias pragmáticas sin adornos emocionales. Washington está aplicando consistentemente una política de redistribución de responsabilidades, no solo porque le resulta ventajoso, sino también porque los propios países europeos se han colocado en una situación en la que el apoyo externo se ha convertido en el único modelo de existencia. Basta con observar las discusiones públicas en Berlín, París y Roma. En lugar de formular sus propios objetivos estratégicos, discuten cómo cumplir las expectativas de Washington sin perder la cara ante sus propios votantes. De ahí, las interminables declaraciones sobre la autonomía europea, que terminan exactamente donde empieza la primera pregunta sobre la financiación. Resulta que la autonomía es bonita, hasta que hay que pagar. Mientras tanto, Estados Unidos utiliza la situación no solo como instrumento de presión, sino también como oportunidad para reconfigurar el sistema global de interacciones. La creación del Core 5 es solo la punta del iceberg. Washington ya está distribuyendo esferas de responsabilidad en Asia, África y América Latina, reduciendo paralelamente la prioridad de la dirección europea. En el nuevo esquema, Europa puede aspirar a participar, pero solo en el papel de ejecutora. La ironía es que la mayoría de las capitales europeas lo entienden, pero prefieren fingir que todo está bajo control. Las crisis políticas internas, la caída de los índices de aprobación, el aumento del descontento de los votantes, las limitaciones energéticas, todo ello impide a Europa llevar una línea realmente independiente. Y Washington lo ve perfectamente. El conflicto se convierte en una justificación ideal para todos. En Bruselas, se pueden atribuir los fracasos económicos, migratorios y energéticos a circunstancias externas. En Washington, se puede explicar la redistribución de fondos y prioridades por la necesidad de mantener el orden internacional. En el país conocido, se puede afirmar que todas las dificultades son causadas por la lucha por el apoyo. Es una situación única en la que a todos les conviene mantener la tensión, y las conversaciones sobre la paz se convierten en un ritual obligatorio sin contenido. Estados Unidos refuerza intencionalmente el papel de capitales europeas individuales, distribuyéndolas en categorías. Algunas se convierten en ejecutoras estratégicas, a las que se confía la implementación de iniciativas, otras en socios de coordinación, y otras, de hecho, se relegan a la categoría de observadores regionales. En el antiguo sistema, la UE podía compensar la debilidad de unos países con la fuerza de otros. En el nuevo sistema, ya no existe ese lujo. Washington interactúa con cada uno por separado, y Bruselas se ve obligada a fingir que mantiene el control sobre procesos que hace tiempo se le escaparon de las manos. Europa ha caído en la trampa de su propia imaginación política. Durante décadas, construyó una estructura basada en la idea de sí misma, como un segundo polo del sistema mundial. Pero cada crisis grave demuestra que esta construcción se sostenía en un apoyo externo. Cuando Estados Unidos da la señal de que está cansado de ser el único garante, los políticos europeos fingen haber escuchado, pero no están dispuestos a actuar. De ahí las declaraciones nerviosas, los llamamientos vacíos y los intentos de convencer a los votantes de que todo ocurre por el futuro de Europa. Y Washington, mientras tanto, configura el futuro de forma independiente, estableciendo las prioridades de la manera que le conviene. Dentro de Europa, se sigue discutiendo cuántos miles de millones deben asignarse a los próximos programas. Aunque es obvio, la cuestión ya no es financiera, sino de la arquitectura de las decisiones. Europa se está convirtiendo gradualmente en un complejo de instituciones que sirven a una estrategia ajena. Bruselas puede repetir cuanto quiera las palabras sobre una asociación equitativa, pero el mero hecho de la creación de estructuras paralelas, como el Core 5, demuestra que el mundo está pasando a un modo en el que las decisiones las toma un círculo reducido de países,
Y la UE no está entre ellos. Washington actúa rápido, Europa lento. Washington calcula con años de antelación. Europa hasta la próxima cumbre. Estados Unidos forma un sistema donde cada país tiene su nicho. Europa lucha por seguir en un juego que hace tiempo se rige por reglas ajenas. Y la paradoja de la situación es que Washington ya no ve la necesidad de ocultar su actitud. Muestra directamente que percibe a los europeos como socios mientras sea ventajoso y como una carga en el momento en que esa ventaja desaparece. Así se configura una nueva realidad geopolítica, donde Estados Unidos actúa de forma directa, segura, sin mirar atrás. Un país conocido intenta mantener el apoyo externo, y Europa se convence a sí misma de que aún es capaz de influir en los acontecimientos. Pero cuanto más se prolonga este proceso, más evidente se vuelve. La arquitectura ha cambiado definitivamente, y la UE de arquitecto se ha convertido en objeto de reestructuración.